Muy buenos días, compañeros y docentes. Me presento. Mi nombre es Mariana Manuel García. Estudio el segundo cuatrimestre de la licenciatura en Enfermería de la Universidad Tecnológica del Sur del Estado de México, donde el día de hoy les vengo a presentar lo aprendido de la materia de proceso de enfermería, la cual está a cargo del profesor Giovanni Domínguez Pérez. Bueno, pues primeramente les muestro lo que es mi rotafolio, el cual va a contener lo siguiente. Como primer número tenemos las fases o etapas del proceso de enfermería, las cuales se van a dividir en 5 etapas, que son la valoración, el diagnóstico, la planeación, la ejecución y la evaluación. Pero, ¿qué es el proceso enfermero? El proceso enfermero es un método sistemático y organizado que administra los cuidados de enfermería individualizados, que se centra en la identificación y tratamiento de las respuestas únicas de la persona o grupos a las alteraciones de salud reales o potenciales. La fase de la planificación. ¿Pero en qué consiste? Consiste en la elaboración de estrategias diseñadas para reforzar las respuestas del cliente sano, para evitar, reducir o corregir las respuestas del cliente enfermo, que van a estar identificadas en el diagnóstico de enfermería, donde esta fase va a comenzar después de la formulación del diagnóstico y va a concluir con la documentación real del plan de cuidados. Dentro de ellas, de la planificación, vamos a encontrar 4 etapas, la primera es establecimiento de prioridades con base a la jerarquía de Kalish o Maslow. La segunda etapa va a ser la elaboración de objetivos que se van a encontrar dentro de la planificación. Como tercera etapa tenemos el desarrollo de intervenciones de enfermería y como cuarta etapa vamos a encontrar lo que es la documentación del plan de cuidados, ya que va a ser el primordial instrumento para documentar y comunicar la situación en la que se encuentra el paciente, los resultados que se esperan y las estrategias a tomar, así como las intervenciones y la evaluación de todo aquello. Bueno, como cuarta fase tenemos la ejecución. La ejecución nos dice que esta etapa va a ser decisiva dentro del proceso de atención de enfermería y esta va a suponer la puesta en práctica de las decisiones que se hayan tomado en la etapa anterior, que es la planeación, la cual en la ejecución se van a ejecutar todos los cuidados que se decidieron aplicar al paciente. Esta fase es de mucha importancia, ya que la recogida de datos va a poder valorarlos y asimismo obtener la siguiente fase. La ejecución va a poner en práctica el place, que es aquello que queremos para lograr los resultados específicos y la cual va a contar con 3 etapas, que es la preparación, la ejecución y por último la documentación. Como última etapa del proceso enfermero tenemos la evaluación. Es la última etapa del proceso enfermero y se define como la comparación planificada y sistematizada entre el estado de salud del paciente y los resultados esperados. Bueno, pues principalmente esta última fase lo que nos dice o lo que nos da a entender es que se va a definir si los objetivos
se lograron con el paciente, cómo evolucionó, cómo fue su valoración y por último, de esta manera, cómo fue valorado, cómo fue su evaluación, cómo fue evolucionando, si tuvo mejorías o no tuvo mejorías. Pero esta fase de esta manera se encarga, de esto se encarga, de que nosotros comprendamos si se obtuvieron los resultados deseados. Y es así como terminamos las etapas del proceso enfermero. Ahora les hablaré del formato PES. ¿En qué consiste o qué es? Bueno, primeramente que nada, el formato PES, según la NANDA, fue creado por Mayor y Gordon en el año de 1982. Estas siglas especifican el orden que se deberá seguir para la elaboración o formulación de un diagnóstico de enfermería, y dentro de ella encontraremos lo siguiente: problema, etiologías, signos y síntomas. Después, para poder identificar esto y este orden, se determinará el problema o diagnóstico. Posteriormente se relacionará esta etiqueta con su factor relacionado, que es la causa o etiología. Y por último, se especificarán los signos y síntomas que presente el paciente. Bueno, ahora les hablaré de los componentes que conforman el formato PES, ya que debemos de tenerlos en cuenta y saber en qué consiste cada uno de ellos. Principalmente, el problema es la parte que guía y define el resto del diagnóstico. Estará compuesto por la etiqueta diagnóstica y su definición, ya que la definición describirá de forma clara y precisa la etiqueta, y de acuerdo a ello estará diferenciando a un diagnóstico del resto. Después tenemos la etiología, ya que se va a definir con los diferentes factores relacionados o agentes causales que pueden haber provocado la respuesta en el paciente, y que ellos se pueden describir como antecedentes asociados con y habitualmente como relacionado con. La etiología o el relacionado con se suele expresar con la abreviación R/C. Dentro de ello, en el caso de los diagnósticos de riesgo, no se hablará de factores relacionados, sino se hablará de factores de riesgo, los cuales van a hacer referencia a un agente que aumentará la probabilidad de que aparezca un problema de salud. Y pues principalmente la etiología será el primer objeto de las intervenciones enfermeras, ya que por este motivo, cuanto más preciso sea la elección de la etiología, más efectivas serán las intervenciones enfermeras. Y por último, llegamos con la sintomatología, ya que la sintomatología se va a referir a los síntomas que se observan o refieren al paciente, los cuales van a especificar la magnitud de la respuesta producida en ellos. Las intervenciones enfermeras, en caso de no poder ser orientadas hacia la eliminación de la etiología que va a causar el problema de salud, y que se centrará en la disminución o en la eliminación de los síntomas. Y bueno, de esta manera se compone el formato PES, y aquí les di las definiciones o les especifiqué de qué más o menos trata cada uno de sus componentes. Bueno, y dentro de ello les hablaré de los tipos de diagnóstico que existen. Encontramos el real, de riesgo, síndrome y promoción de la salud. Ahora, ¿en qué consiste el diagnóstico real? Bueno, se conforma por 3 componentes, el cual es denominado PES, que significa problema, etiologías, signos y síntomas. Después tenemos el de riesgo, que solamente va a estar conformado
por dos componentes, PE, que significa problema, etiología. Pasamos al siguiente tipo de diagnóstico, que es el de síndrome, el cual igual va a estar conformado por dos componentes, el cual va a ser PS, problema, signos y síntomas. Y por último tenemos el de promoción de la salud, el cual también va a constar solamente de dos componentes, que es ES, que significa etiologías, signos y síntomas. Bueno, y por último finalizamos con un caso clínico que es el siguiente. Domingo tiene 35 años de edad, es soltero y vive con sus padres. En una ciudad próxima a Barcelona, como antecedentes patológicos, presenta una hiperoxaluria primaria que provocó una IRC. Inició hemodiálisis en el año de 1992. Al año siguiente recibió un trasplante hepatorrenal, del que hizo un rechazo renal agudo. Al cabo de un mes que desencadenó una nefropatía crónica del injerto renal e insuficiencia renal con clínica urémica, precisando de tratamiento con hemodiálisis. Bueno, dentro de ello encontraremos lo que es nuestra intervención NIC y NANDA. Principalmente aquí lo diagnosticamos como un plan de cuidados, que es el trasplante hepático, que se encuentra en el dominio 2 con la nutrición, que está relacionado a la nutrición. El diagnóstico de enfermería NANDA lo etiquetamos en el problema, que es un riesgo de deterioro de la función hepática, que se encuentra en la etiqueta 00178, con la definición vulnerable a una disminución de la función hepática que puede comprometer la salud. Y pues principalmente los factores con los que lo relacionamos son agentes farmacológicos, abusos de sustancias y infección vírica. Y dentro de las características definitorias no tenemos causas ni síntomas. Y en la intervención encontramos algunas actividades que son: identificar dieta prescrita, revisar la ingesta si el resultado es oportuno, acompañar la comida con agua si es necesario, promocionar una pajita con la bebida si es necesario o se desea, y por último animar a los padres a que la familia que alimenten al paciente. Y es así como termina mi caso clínico y mi trabajo. Gracias por su atención.